Buenos días a todos. Espero que todos han podido conectarse sin problemas y que han disfrutado hasta ahora su experiencia en el quinto foro regional sobre empresas y derechos humanos para América Latina y el Caribe. Bienvenidos a todos los que se han registrado para este seminario web. Mi nombre es Karl Pfeffer y soy el moderador para esta sesión y un saludo desde Torino, Italia, donde ya está la noche y donde está ubicado el Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo. Hoy en día es difícil de no hablar sobre el impacto social de la pandemia. Incluso podemos ver que los impactos sociales son tremendos, sobre todo afectando a aquellos que ya eran vulnerables antes del crisis COVID-19. Estamos hablando de la juventud, la tercera edad, los niños y niñas y el tema de género como eje transversal en todas estas problemáticas. Entonces, la discusión que vamos a tener en esta sesión se ubica al cruce de diferentes temas, de diferentes desafíos que estamos enfrentando, la conducta empresarial responsable. Vamos a hablar del futuro del trabajo, las responsabilidades familiares, políticas de protección social. Vamos a hablar del tema de género y también el trabajo no remunerado. Entonces es una situación que está bastante compleja y donde no hay esta bala de plata para resolverlo de una vez. Es un problema bastante complejo y por eso también vamos a acercar este tema de diferentes perspectivas, tanto a nivel empresarial, qué están haciendo las empresas, las políticas públicas y la posición de las organizaciones sindicales a través de un panel de discusión. Pero antes de todo, quiero primeramente dar la palabra a nuestra compañera, la señora María Arteta, de la oficina de la OIT en Costa Rica, quien es también la especialista de género, para dar una introducción sobre el tema que vamos a discutir hoy día. María, adelante y si te invito también a compartir tu pantalla. Muchas gracias. Estoy compartiendo la pantalla y ahora me tiene que decir compartir. Perdonen que es la primera vez que uso este. No hay ningún problema. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo desde San José de Costa Rica y lo que voy a hacer es literalmente darles unos breves pantallazos de la situación en el mundo, el impacto en el mercado de trabajo y en las mujeres de la pandemia. Esta mañana estuve participando en un taller de la CEPAL y ONU Mujeres, donde estaban hablando sobre los datos que se están revelando en la encuesta de hogares. El impacto de la pandemia es enorme en términos de sanitarios, en términos laborales y en términos de las vidas de la gente. Hay casi 27 millones de contagios, 900,000 muertes y más de la mitad son en América. Tengo los números de ayer de la OMS y somos más de la mitad ahora de los contagios y casi 60% de los muertos en los últimos 7 días. O sea que la pandemia está todavía en su punto más álgido en América Latina y el Caribe. La CEPAL estima que caerá el PIB en 9%, el comercio se reducirá en 23%, habrá el fracaso de las empresas y la pérdida de empleo. Y esta pérdida de empleo, a diferencia de otros momentos, ha sido inmediata. En otros momentos hay un tiempo entre la recesión económica y la pérdida de empleo, pero ahora ha sido inmediato por el confinamiento, por la pérdida de empresas y trabajo.
La OIT y la CEPAL estiman que la tasa de desocupación alcanzará más del 13% y habrá 44 millones de desocupados en América Latina. El impacto en el empleo será más grande en América Latina que en ninguna otra región, según los estimados de la OIT. Y el impacto diferenciado en el trabajo de las mujeres es aún mayor. Hoy, escuchando a los institutos de estadísticas de Argentina, Brasil, nos damos cuenta del gran impacto que está teniendo en la vida de las mujeres en el mundo del trabajo. Esto se debe a que hay un mayor aumento del desempleo, un mayor aumento de la participación de las mujeres en el empleo. En algunos países se ha reducido más la participación en el empleo que el desempleo. En algunos países las mujeres están desempleadas y el impacto ha sido mucho más grande en las mujeres que en los hombres. Eso es porque se está afectando sectores que están altamente feminizados. Eso tiene que ver servicios, el sector de empleados del hogar, hostelería, la maquila textil, confecciones, toda una serie de sectores, servicios feminizados. Pero hay otros impactos que son diferenciados entre hombres y mujeres. Ha habido un riesgo a la salud de las mujeres porque ellas están sobre representadas en el sector salud y en el sector de servicios sociales. Ellas están sobre representadas en lo que se ha considerado el comercio esencial y son 64% de los trabajadores de educación que han tenido que ver cómo se las resuelven en brindar educación a los niños y las niñas, adolescentes y universitarios durante esta época de confinamiento. Esto crea gran estrés en las personas y es algo que tenemos que tomar en consideración. Sin embargo, las mujeres han sido menos afectadas por el virus y mueren menos que los hombres. Eso todavía no se sabe por qué, pero hay un impacto diferenciado. Ha habido un aumento en la violencia de género, ha habido un aumento en la violencia doméstica y tenemos algunos de los números. Es dramático el número, el aumento de la violencia doméstica. También no se sabe si es porque la gente está confinada con los abusadores, si es el estrés, pero ha habido una gran preocupación por este tema, pero también ha habido acoso y violencia en el lugar de trabajo, especialmente en el sector salud, donde yo estoy segura ustedes han visto los periódicos donde los trabajadores de la salud han sido acosados, han sido víctimas de violencia tanto en la calle como en el lugar de trabajo. Son uno de los sectores que siempre son más vulnerables a la violencia. Pero también ha habido un aumento en la demanda de cuidado. Y vamos a hablar más sobre esto. Las mujeres, esto es simplemente lo que ya les dije, las mujeres trabajan mucho más en los sectores que han sido afectados por la pandemia y las Américas tiene el número más alto de mujeres en estos sectores de riesgo. Esto incluye alojamiento, turismo, comercio al por mayor y trabajo doméstico. En algunos países, 44% de las trabajadoras domésticas han perdido su trabajo. Hay un riesgo de que este retroceso borre todos los avances que han tenido las mujeres en el sector, en el mercado de trabajo. Les voy a dar simplemente algunos ejemplos de cómo, donde ya hay data a junio de 2020, de cuánto más han sido afectadas las mujeres que los hombres. En algunos sitios ha aumentado mucho la ocupación de las mujeres, o sea, están participando menos y en otros han perdido su trabajo de manera más importante. Es dramático y yo creo que es algo que tenemos que tomar en consideración. Pero el tema que nos reúne hoy es el tema del aumento de la demanda de cuidado. No solamente ha habido el cierre de las escuelas, significa que las madres y los padres tienen responsabilidad sobre el cuidado
no solamente de los niños y niñas, tienen que convertirse en profesores, tienen que apoyar en los estudios, sino también a los enfermos. Las mujeres han asumido esa responsabilidad, a las personas mayores, a los adultos mayores que muchas veces necesitan apoyo y han perdido el cuidado que tenían privado y necesitan apoyo en ir de compras, en organizar su alimento, en tener todo ese apoyo que requieren las personas adultas mayores, las personas con discapacidad. Hay encuestas preliminares y tenemos mucha más información sobre Europa y los Estados Unidos, pero también en América Latina, en algunos países donde han aumentado entre 17 y 18% las tareas de cuidado. Los hombres han asumido más tareas de cuidado que las mujeres, pero más o menos a la misma tasa que las mujeres. Por ejemplo, se han aumentado las horas de cuidado en 15 y 20% para las mujeres, han aumentado en 15 y 20% para los hombres. En algunos países han hecho encuestas donde los resultados es que los hombres ven favorablemente el confinamiento porque les ha dado tiempo de pasar con su familia que no tenían anteriormente, mientras que las encuestas demuestran el nivel de estrés y de ansiedad y de falta de tiempo que tienen las mujeres. Los resultados de este aumento de la demanda del cuidado significan que la diferencia se mantiene. O sea, como han aumentado más o menos igual el número de horas que pasan los hombres y las mujeres, pero el desbalance inicial era tan grande, ese desbalance se mantiene. Las mujeres continúan asumiendo la mitad, más de 70% de las tareas domésticas, dependiendo del país. En algunos casos es hasta 82%. Y es este nivel de horas dedicadas al cuidado, mientras se tiene que trabajar, está causando mucho estrés, mucha ansiedad dentro de los hogares. Quería hablar un poquito sobre los sesgos inconscientes porque yo creo que al hablar a nivel empresarial tenemos que hablar sobre el estereotipo que existe de que son las mujeres las responsables del cuidado. Las mujeres son las expertas, las mujeres son las personas que saben cómo hacerlo, las personas que tienen la responsabilidad. Es interesante ver que algunas de las medidas que se están tomando para ayudar a las mujeres a poder balancear trabajo y familia. No se habla mucho de cómo se puede incluir a los hombres. Ha habido una serie de encuestas donde, por ejemplo, unas encuestas en los Estados Unidos han visto que de 149 empresas que han tomado medidas, solo 4 han tomado medidas para ayudar a los hombres a participar más en el cuidado. O sea, que todavía tenemos un sesgo inconsciente que dice, son las mujeres las responsables, vamos a ayudar a las mujeres a poder llevar a cabo ese balance entre trabajo y familia. Sin embargo, esta responsabilidad del cuidado es una responsabilidad de todas y todos. Es una responsabilidad de los gobiernos de impulsar políticas adecuadas. Es una responsabilidad de los empleadores de apoyar a los hombres y a las mujeres a poder tomar la responsabilidad de cuidado, especialmente en esta época de pandemia. Es una responsabilidad de la sociedad civil y es una responsabilidad de los trabajadores. Todos podemos hacer más para apoyar en este balance y quizás pensar cómo estamos cuidando ahora y cómo podemos salir de la pandemia cuidando mejor.
y cuidando con un mejor balance de esta corresponsabilidad de todos. Las empresas pueden ser parte de la solución, los trabajadores pueden apoyar cambiando actitudes, comportamientos, incluyendo el tema en la negociación colectiva, y el gobierno puede apoyar con políticas más balanceadas entre hombres y mujeres, proveyendo incentivos a empleadores y dando espacio para los trabajadores balancear. El punto de partida tiene que ver en poder negociar y negociar con empatía, medir qué está pasando ahora. Tenemos evidencia que la mejor manera de cambiar el comportamiento es midiendo, creando indicadores, viendo cómo se puede mejorar, tomando medidas y luego volviendo a consultar. Nosotros estamos promoviendo que haya una encuesta que los empleadores, los trabajadores y los sindicatos pregunten a los trabajadores cómo están, pregunten qué necesitan, cómo podemos ayudar entre todos a mejorar ese balance entre trabajo y familia y así mejorar el bienestar de todos y todas y mejorar la productividad. Tenemos varios recursos de la OIT y los invito a visitar nuestra página web donde tanto el Departamento de Recursos para las Empresas como la OIT ha estado produciendo materiales para apoyarlos en cómo poder mejorar la compatibilidad de trabajo y familia en estos momentos. Gracias. Gracias, Carl. Muchas gracias, María. Era súper interesante esa exposición y inmediatamente pone énfasis en algunos elementos que queremos discutir en el siguiente panel de discusión. María ha mencionado en una encuesta solamente 4 empresas, si lo entendí bien, 4 empresas han tomado medidas para apoyar o incentivar a los hombres de involucrarles en el trabajo de cuidado. La María mencionó al final también la responsabilidad, que es una responsabilidad compartida. Hay un papel para gobiernos, empleadores, trabajadores y la sociedad civil. Y ese también es el tema que queremos discutir ahora en el siguiente panel de discusión. Entonces, de nuevo, María, muchas gracias para esta excelente presentación. ¿Cuál es la dinámica que vamos a tener? Tenemos 3 panelistas y 2 rondas de preguntas que son igual para todos. Al final de esas 2 rondas de preguntas abrimos la discusión para preguntas que podría venir del público y donde podemos recibir depende del tiempo, unos 2-3 preguntas de ustedes. Les invito de ya postear sus preguntas durante las exposiciones de nuestras panelistas. Pero primero quiero dar una ronda antes de empezar con la primera pregunta. Quiero dar una ronda de introducción. ¿Quién tenemos aquí a esta mesa virtual de discusión? Y quiero primero dar la palabra a la María Ignacia. María Ignacia, ¿estás? Sí, hola Kyle. Quiero darle, los buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas, según desde donde nos acompañen. Saludos desde Santiago de Chile. Mi nombre, como decía Kyle, es María Ignacia Aybar. Soy asesora de gabinete del Ministerio del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Chile. Y quiero agradecer especialmente la invitación a esta interesante instancia de encuentro. Así que acá, feliz de conocerles y participar. Gracias, María Ignacia. Vamos a ir yo creo, a Argentina, a Marcela. Marcela. Hola, Marcela. Hola, ¿me escuchas? Hola. Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Todo bien. ¿Qué tal? Encantada, muchísimas gracias, Carl,
Muchísimas gracias, OIT, por el espacio. Realmente celebro este tipo de encuentros. Mi nombre es Marcela Cominelli, yo soy gerenta de Relaciones Institucionales de Newsan. Newsan es una empresa de capitales 100% argentinos y somos el principal fabricante, comercializador y distribuidor de electrónica de consumo en el país, también el principal exportador de pesca a más de 80 países en el mundo. Así que celebro este tipo de encuentros tomando un poco la iniciativa y las palabras de María. Creo que somos corresponsables y un poco vamos a estar hablando de eso, civil y empresas, así que ese es el objetivo de esta charla de hoy. Muchas gracias, Carl, gracias a la OIT. Gracias, Marcela. Y al final quiero dar también el espacio a Jordania. Jordania, ¿estás con nosotros? Hola, hola. Saludos, compañeros, compañeras. Jordania Ureña, secretaria de Política Sindical y Educación de la Confederación Sindical de las Américas, y también es para mí un placer poder compartir en este espacio y con temas tan interesantes y atinados en un momento tan complejo, ¿no? Gracias, Jordania. Antes que seguimos con la primera pregunta, quiero pedirles que se hacen el mute para evitar el eco y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál foco deben tener las políticas públicas, sindicales y empresariales para facilitar a los padres y las madres trabajadores las labores de cuidado y para promover una redistribución más equilibrada de esta tarea? Ustedes pueden, tal vez podemos empezar con la María Ignacia de responder esa pregunta y donde es posible también darnos unos ejemplos concretos. Y estás en mute. Ahí, muchas gracias, Carl. Bueno, la crisis sanitaria, económica, social del coronavirus ha impactado el mercado del trabajo con una magnitud impensada por todos y todas, ¿cierto? En nuestro país, Chile, se ha reportado una disminución de casi 2 millones de personas ocupadas durante el último año y se espera que esto siga profundizándose. Comparado con el mismo periodo del año pasado, se ha producido una caída en la proporción de ocupados de 17.3% para los hombres y de 23.5% para las mujeres. En relación a la participación laboral, por ejemplo, cifras recientes de Comunidad Mujer, una ONG chilena, las cifras son abrumadoras. El 88% de las mujeres que perdieron su empleo en el último año salieron de la fuerza de trabajo. Con ello, la participación laboral cae a cifras que no veíamos en Chile hace más de 10 años. O dicho de otro modo, se alcanzan cifras de inactividad que significan un retroceso de más de una década en términos de igualdad de género en el mercado laboral chileno. Para evitar que las brechas se sigan profundizando y que los efectos del empleo femenino se vuelvan de largo plazo, es imprescindible diseñar políticas públicas que contribuyan a la reactivación económica y del mercado laboral con una perspectiva de género. La realidad recientemente expuesta, que probablemente sea muy similar en todos sus países, ¿cierto? Pone en evidencia la necesidad de que adaptemos nuestras normativas hacia mayores imperativos de corresponsabilidad entre hombres y mujeres frente al trabajo y a la familia, como a su vez que se promueva de manera más efectiva la conciliación del trabajo y la familia de una perspectiva de igualdad de derechos. Desde el inicio de la pandemia y con el objeto de hacerse cargo de los desafíos aquí expuestos, una de las principales políticas públicas que ha liderado nuestro gobierno es la Ley 21.247, denominada Ley de Crianza Protegida, que creó una nueva licencia médica preventiva parental para el COVID-19 a la que podrán acceder todas las madres y padres cuyo permiso de postnatal haya vencido a partir del 18 de marzo pasado, pudiendo extenderse por hasta 3 meses adicionales mientras se mantenga el estado de excepción constitucional debido a la pandemia. De esta manera, las madres o padres podrán seguir recibiendo el monto equivalente al recibido durante el permiso postnatal parental. Asimismo, esta ley que les estoy comentando permite a quienes tienen a su cargo el cuidado de niños menores de 6 años, es decir, aquellos nacidos del 2013, solicitar la suspensión de su contrato de trabajo y acceder a las prestaciones de la Ley de Protección del Empleo. Esta Ley de Protección del Empleo es una normativa también impulsada por el gobierno que busca proteger la fuente laboral de trabajadoras y trabajadoras, permitiéndoles sin poner término al contrato de trabajo acceder a los beneficios del seguro de cesantía, cuando los empleadores hayan visto afectadas sus actividades
total o parcialmente por restricciones sanitarias a raíz de la pandemia. Como pueden ver, en el fondo esta ley implica un alivio tremendo, en el caso de Chile, para más de 850.000 familias, madres y padres de nuestro país que no tenían con quién dejar a sus hijos cuando salían a trabajar. Además, crea, como les comenté, una licencia médica preventiva parental para aquellas madres o padres que, habiendo terminado su permiso postnatal, no podían regresar a sus empleos por razones de cuidado. Creemos que este es un tremendo avance en términos de corresponsabilidad, ya que van a tener acceso a la licencia tanto padres o madres que hayan hecho uso del permiso postnatal parental a elección de la madre. Y respecto a la supresión por motivos de cuidado, tendrán derecho cualquiera de los dos padres o también el cuidador o cuidadora inclusive, que tengan a su cuidado niños en edad preescolar. Lo relevante, adicionalmente, es que se respeta la libre elección de los trabajadores, ya que ambas medidas son voluntarias sin que el empleador pueda negarse. Asimismo y adicionalmente, en marzo del presente año se promulgó la ley que modifica nuestro Código del Trabajo en Chile en materia de trabajo a distancia y teletrabajo. Una muy buena noticia que permite seguir avanzando hacia la adecuación de la regulación laboral a los avances tecnológicos, ¿cierto? Y al futuro del empleo, generando nuevas posibilidades para nuestros trabajadores y trabajadoras de poder conciliar trabajo y vida personal, ¿cierto? El proyecto fue aprobado por amplia mayoría en las diversas instancias legislativas que tuvimos acá en Chile, recibiendo aportes de expertos, académicos, trabajadores, sindicatos, empresarios y de la misma Organización Internacional del Trabajo. Y hubo un reconocimiento, en el fondo, muy amplio de la necesidad de avanzar en este tema. El teletrabajo es una forma de empleo moderna, sustentable, inclusiva y innovadora, que aumenta la empleabilidad en sectores que están aislados y mejora también la compatibilidad del trabajo con la vida familiar, facilitando la incorporación al mundo del trabajo de personas que de repente tienen barreras de acceso, ¿cierto? Como son las personas en situación de discapacidad, jóvenes, mujeres, especialmente adultos mayores y también estudiantes. Y asimismo también reduce los tiempos de traslado para todos y todas, entre muchísimas otras ventajas que hoy día, especialmente en la pandemia, nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Hoy adquiere especial importancia porque permite proteger a los trabajadores y trabajadoras en circunstancias como las actuales de pandemia, siendo una herramienta potente para estimular la participación laboral, tanto de mujeres y hombres que necesiten facilidades para conciliar sus responsabilidades de trabajo. Para terminar, como ven, hemos avanzado un montón durante los últimos meses, pero sabemos que no es suficiente. El desafío es muy claro. Nuestras políticas públicas hoy y a futuro deben considerar e impulsar desde la fase de diseño inicial una conciliación corresponsable que permita aumentar la participación de las mujeres, logrando así una mayor y mejor inserción laboral de todas ellas. Así que eso por ahora. Muchas gracias. Gracias, María Ignacia. Es claro que el COVID-19 ha acelerado bastante el desarrollo y el aprobar nuevos proyectos de ley, como ya mencionaste, el teletrabajo, el trabajo a distancias y otras políticas de protección social. Y cómo han sido esas recibidas por parte de las empresas. Y por eso quiero invitar a la Marcela de dar su punto de vista en términos de políticas empresariales. Marcela. Sí, la tecnología nos ayuda. Tal vez hay una tormenta encima de los Andes, eso decían antes, mala conexión porque había una tormenta. Marcela, bueno, seguimos primero con Jordania y después vamos a volver a la Marcela. Jordania. Bien, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, pues desde la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas entendemos y defendemos, o sea, no solo lo entendemos, sino que también defendemos que el cuidado es parte fundamental en el sistema de protección social y es un componente del derecho a la seguridad social. Tenemos una plataforma, la Plataforma de Desarrollo de las Américas, y desde la plataforma, desde la PLADA, decimos que un desarrollo sustentable
debe implicar básicamente la disputa de un orden económico, o sea, del orden económico actual. La mercantilización, la financiación de los bienes comunes y las desigualdades que se establecen en este sistema patriarcal. Por tanto, creemos que en un modelo, que es necesario tener un modelo que ponga en el centro los cuidados y la sostenibilidad de la vida a partir de un profundo cambio en el metabolismo social y una nueva relación con el ambiente. Los cuidados son un trabajo esencial para el sostenimiento de la vida, para la reproducción de la fuerza de trabajo y de las sociedades. Estos generan una contribución fundamental para la producción económica, para el desarrollo también y para el bienestar. Como sabemos, antes y durante de la pandemia, las responsabilidades con el trabajo de los cuidados han estado sumamente desequilibradas. Bueno, escuchamos un poco ahí de lo que decía María Arteta con relación a esto, independientemente se haya marcado algún cierto aumento en las responsabilidades que quizás asumieron algunos hombres, ¿no? Pero ha quedado evidenciado que estas recaen principalmente en los hogares, en las mujeres, son asumidas y son asumidas de manera no remunerada. A pesar de la importancia y a pesar de que escuchamos y que la pandemia ha desvelado lo trascendental que son los cuidados, siguen estando aislados a la hora del diseño de políticas económicas y sociales en América Latina y el Caribe. Y eso lo han expresado diferentes organismos y diferentes organizaciones internacionales. La pandemia del COVID-19 ha reafirmado la centralidad de los cuidados y ha puesto en evidencia la insostenibilidad de su actual organización. Hay estudios que han mencionado, incluyendo uno de Oxfam, que es un poquito viejo, pero la tendencia se mantiene, que las mujeres y las niñas realizan más de 3/4 partes del trabajo de los cuidados no remunerados en todo el mundo y constituyen 2/3 partes de la mano de obra que se realiza en este espacio, ¿no? En este tema de los cuidados y de manera no remunerada. Por ello, es fundamental y es necesario una seguridad social para todos y todas que esté sostenida en 3 partes fundamentales. Primero, un pilar público básico financiado con impuestos progresivos que generen una especie de pensión universal. Segundo, un pilar público contributivo de financiación tripartita basado en los principios de la universalidad, de la inclusión, de la solidaridad, de las prestaciones y también se debe adoptar un carácter integral, o se debe adoptar con un carácter integral con justicia social. Los sistemas de cuidados de todas las personas que los requieran y las políticas de conciliación de la vida laboral y la persona familiar deben ser incluidos como elementos de la seguridad social, y eso es lo que estamos diciendo. Y para concretarlo, es necesario desterrar los modelos de seguridad social basados en el lucro privado, que son actores fundamentales en la financiación de las economías, ¿no? Asimismo, es urgente realizar reformas fiscales que sean también progresivas y que graven las ganancias y el patrimonio, el capital financiero rentista y especulativo, y que a su vez reduzca el peso de los impuestos regresivos sobre el consumo, sobre los bienes y los servicios básicos, y que apele a la desmercantilización, por decirlo así, de la salud, pero también de la educación. Consideramos que los sistemas previsionales y de pensiones basados en la capitalización individual reproducen y aumentan las desigualdades que ya existen en el mercado laboral. Las trabajadoras y los trabajadores en condiciones de informalidad temporales y subcontratados, también los de aplicativos, hoy en día no tienen posibilidades de integrarse y mantenerse en un sistema como el que ya acabo de mencionar. En este sentido, desde el Movimiento Sindical de las Américas, hacemos un llamado de atención sobre las necesidades de incorporar nuevas contingencias vinculadas con el reconocimiento del trabajo de los cuidados no remunerados desde un enfoque equitativo y respetuoso de la diversidad, que promueva la redistribución de las tareas de género, y con esto también que se guíe, ¿no? con una de las herramientas que nos ha dado la OIT, el convenio 156 sobre la corresponsabilidad familiar. También que se reconozcan las nuevas configuraciones de los hogares y las familias.
Como ya mencioné anteriormente, el trabajo reproductivo no remunerado es realizado principalmente por mujeres y por las niñas y se subsidia todas las formas de trabajo remunerado en la economía global capitalista. Por lo que se hace necesario reconocer y reducir y más bien distribuir este trabajo reproductivo y que ha sido invisibilizado y debe valorizarse y reflejar todas las formas en que se realiza. Nuestra visión es la de una sociedad cuyo fin sea de reproducción de la vida y no de explotación de los trabajadores y las trabajadoras. Y hoy en el marco de la pandemia y las medidas de ajuste que se han definido, que debo decir que sí se han definido, hay medidas que se han tomado y han sido bastante interesantes. Sin embargo, hay que resaltar que muchas de ellas han sido sin la consulta tripartita necesaria para la reducción de los salarios y para el gasto público, y esto termina traspasando la responsabilidad de la crisis a la población trabajadora y a las trabajadoras y a los trabajadores. Por eso reafirmamos que la clase trabajadora no debe pagar la crisis y para esto necesita estar en todos los espacios que se estén discutiendo en este momento como salidas y como alternativas a la crisis existente. Es necesario reconocer el trabajo de los cuidados como un componente de protección social y garantizar de forma equitativa el derecho a cuidar y el derecho a ser cuidado. Las inversiones públicas en la infraestructura y la protección social y los servicios de cuidado son esenciales para cerrar la brecha de género en el mercado laboral. Y esto es lo que nos va a ayudar a alcanzar los ODS, bien, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sustentables, y que la OIT prevé que para el 2030 la creación, prevé ahora mismo una creación de 120 millones de empleos más del cuidado o en la economía del cuidado y unos 149 empleos directos. Gracias, Jordania. Lo dejo hasta ahí, luego volvemos con otros elementos que considero importantes. Sí, todavía hay otra pregunta y un mensaje final, pero me gusta lo que ya has mencionado y pusiste el énfasis en estas políticas inclusivas que son parte también de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una reforma de políticas sociales, políticas de protección basada en la justicia social. Ese es también el lenguaje de la OIT, la justicia social. Voy a dar la palabra ahora a Marcela. Marcela, ¿estás? Escucho algo, pero... No, yo creo que vamos a seguir intentando. Marcela, ¿estás? Sí, parece que todavía hay problemas con la conexión, con la línea. ¿Sabes? Seguimos con la siguiente pregunta. Por ahora lo vamos a hacer con la María Ignacia y Jordania, y al momento que Marcela puede y que se conecta, que se meta nomás en la conversación, yo diría. Creo que María Ignacia y Jordania no van a tener ningún problema con esta. Marcela, ¿ya? Creo que lo logró. Perdón. Sí, perdón. Les pido disculpas a todos, estoy teniendo problemas de conectividad. Mil disculpas. Voy a tratar de ser lo más breve posible entonces. Bueno, un poco contarles qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista corporativo en Argentina y en particular en nuestra compañía en Newsan. Hace varios años que empezamos a trabajar con fuerte foco en la agenda de género y en la agenda de diversidad y un fuerte foco en la gestión de la diversidad intracompañía. ¿Por qué hacemos esto? No solo porque estamos 100% convencidos de que esto nos va a permitir tener un mundo mucho más justo y más equitativo y más inclusivo, sino porque, como decía María al inicio, y tomando también un poco la posta de lo que ella nos fue comentando, estamos convencidos de que la gestión de la diversidad y en particular de género nos permiten tener una compañía mucho más competitiva. Esto es un driver efectivamente de competitividad de las empresas y así creo que lo debemos empezar a trabajar. ¿Qué es lo que hicimos específicamente, lo que veníamos haciendo y cómo fuimos variando quizás o reforzando muchas de las acciones
que veníamos ya llevando adelante. En primer lugar, empezamos con una campaña fuerte de concientización y sensibilización hacia el interior y hacia el exterior también de la compañía en todo lo que tiene que ver con la agenda de género. Ampliamos las licencias para no gestantes, tomamos el compromiso concreto de eliminación de la brecha salarial hacia el año 2025. Ustedes saben que la brecha en nuestro país sigue siendo alrededor del 28%. En nuestra compañía tenemos una brecha todavía, por suerte, muy pequeña, es del 7% en relación al resto de la industria, pero aún cuando es pequeña esa brecha, nuestro objetivo es para el año 2025 directamente eliminarla, y tenemos objetivos concretos que nos hemos puesto para llegar a ese camino. También lanzamos algo muy importante en diciembre del año pasado que tiene que ver con el protocolo de erradicación de toda forma de discriminación y violencia contra la mujer. Ahora, seguidamente, cuando les cuente un poco más qué hemos hecho durante la pandemia, voy a ampliar en este punto. También conformamos una red de contención y de soporte para mujeres que está conformada por mujeres del alto management de la compañía para acompañar a otras mujeres que están quizás funcionalmente y orgánicamente en estratos inferiores de la organización. Desarrollamos una política de compras inclusivas con fuerte foco en priorización de emprendimientos que estén liderados por mujeres, y también contamos con un programa de inclusión sociolaboral que se llama Ñusan In, que cuando quieran les cuento más en detalle, pero quizás lo más interesante de los temas que estamos hablando hoy de este programa de inclusión sociolaboral es justamente el foco que hemos puesto en empoderamiento económico de las mujeres. Ahora, ¿qué hemos hecho después de todo este plan de acción que venimos llevando adelante en los últimos años a raíz de la pandemia? Como nos contaba María y como todos sabemos, la pandemia lo que ha hecho es profundizar, si se quiere, mucho más esas desigualdades y esos desequilibrios estructurales, les diría, con consecuencias muy negativas para la mujer específicamente. Entonces, cuando empezamos el aislamiento social preventivo y obligatorio allá por el 20 de marzo, obligatorio en Argentina desde ese momento, empezamos a trabajar en 5 grandes ejes de trabajo. En primer lugar, seguimos trabajando con generación de empleo con perspectiva de género, fomento de la corresponsabilidad, erradicación de la violencia de género, prevención y cuidado de la salud dentro de la compañía, y por otro lado la agenda de salud pública. Me voy a tomar una licencia de 1 minuto para contar rápidamente en qué consiste cada uno de estos ejes de trabajo y ver cómo podemos generar estas sinergias que para mí son fantásticas entre gobierno, organizaciones de la sociedad civil y empresa. En cuanto a la generación de empleo con perspectiva de género, nuestro foco está puesto en justamente empoderar económicamente a las mujeres, potenciar la autonomía de aquellas personas que se identifican con género femenino. Marcela, sí, creo que perdimos a la Marcela de nuevo. Estaba justo empezando hablando de de las políticas que estaba implementando. Marcela, ¿nos puede escuchar? No, pero al menos entendimos algunos elementos que Marcela mencionó, mucho trabajo de sensibilización dentro de la empresa, las políticas en términos de brechas salariales que todavía están ahí. ¿Y la Marcela está ahí de nuevo? Sí, aquí estoy. Quizás Okay. deshabilito la cámara en algún momento para tener mejor conectividad. En cuanto a la Intentamos generación esto. de empleo en cuanto a la generación de empleo con perspectiva de género que les contaba, seguimos trabajando en nuevos desarrollos industriales y hemos establecido la promoción del cupo femenino para aquellas tareas quizás histórica y culturalmente más pensadas para el varón. Esto quiere decir tareas más industriales o incluso hasta pensadas más pesadas en la industria, que culturalmente todavía hay como un arraigo muy firme de que están pensadas para el varón. Nosotros estamos desmitificando por completo esa idea y estableciendo cupos femeninos para tareas más industriales.
En cuanto al fomento de la corresponsabilidad, venimos trabajando en una planificación con perspectiva de género. Empezamos haciendo encuestas para entender las mujeres que tenían y los hombres que tenían tareas de cuidado a su cargo y empezar a planificar un eventual regreso a la oficina con esta perspectiva y esta planificación teniendo en cuenta esta temática. Tenemos el beneficio de horario flexible, esto quiere decir que cada trabajador que tenga tareas de cuidado a su cargo y tenga tareas domésticas a su cargo, tiene la posibilidad de establecer de manera directa con su líder un horario flexible de trabajo. Incluso puede interrumpir su jornada de trabajo acorde a las tareas de cuidado que lleva adelante. Y también estamos desarrollando acciones de acompañamiento para madres y para padres que han permitido ayudar en la organización familiar, sobre todo durante el receso escolar de los niños y niñas. Y un punto en el que sí me quiero detener un segundito más es la erradicación de la violencia de género, más allá de los otros ejes de trabajo que también venimos trabajando en cuanto a la salud. En cuanto a la erradicación de la violencia, la verdad es que en Argentina ha crecido lamentablemente mucho las denuncias por violencia y los femicidios, entonces venimos trabajando primero puertas adentro. Hemos comenzado con el protocolo de erradicación de toda forma de violencia y discriminación hacia las personas que se identifican con el género femenino, y a partir de la pandemia y este lamentable flagelo que nos azota a todos, empezamos a hacer un protocolo open source. ¿Esto qué quiere decir? Abrimos el protocolo a toda la comunidad corporativa y estamos acompañando a aquellas organizaciones que quizás estaban en unos estadios más relegados en la implementación concretamente del protocolo. No solo lo hacemos de libre disponibilidad, sino que estamos acompañando a otras empresas con su implementación. Gracias, Marcela. Muy interesante. Y ese último tema, la violencia de género, es por supuesto un tema muy importante, y gracias por mencionarlo, que su empresa está trabajando en estos temas. Vamos a empezar porque también tengo que fijarme como moderador en el hora. Yo soy bien puntual, tenemos todavía 30 minutos antes que tenemos que vaciar la sala número 2. Entonces vamos mirando a la segunda pregunta, y ya lo mencioné, los cambios, las políticas se están acelerando por la COVID-19. Estamos hablando de políticas de teletrabajo, políticas de horarios flexibles, políticas de brechas salariales, pero ¿qué duraderos son estos cambios? La pregunta es, ¿cuál sería el impacto después de la crisis COVID, el impacto después de la COVID-19 crisis, de todas estas medidas? ¿Qué aprendizaje va a dejar esta crisis al respecto a la igualdad de género, y qué va a cambiar en las empresas, en el mercado laboral? Y tal vez vamos ahora a empezar con la Jordania. Jordania, estás todavía en mute. ¿Ya sí? Sí. Sigue nomás, Jordania. Sí, ahora te escuchamos. ¿Me escuchan ahora? Ok. Bien, con respecto a los impactos, yo creo que hemos tenido varios meses reflexionando alrededor de esto, y el COVID-19 tiene y tendrá muchos impactos, y es importante verlo de manera diferenciada. Esto mismo de la conciliación de la vida familiar y laboral es un aspecto importante a evaluar, y es que desde el momento en que se planteó como primera medida de protección frente a la pandemia la palabrita "quédate en casa", sin considerar la realidad diversa y compleja de las familias en el mundo, sin tener quizás una idea de los diversos impactos que no solo al cuidado y a la protección ante el virus, sino a los impactos psicológicos, económicos y emocionales que tenía esta obligatoriedad, ¿no? que en su momento fue, y bueno, hay algunos países que todavía lo mantienen. Pues eso comenzó a plantear diferentes impactos en la familia, en la gente, en las trabajadoras y en los trabajadores. Y en la región partimos de una situación muy compleja, de vulnerabilidad que viene anterior a la pandemia. Bueno, la CEPAL misma señala en sus últimos informes cuánto
de qué manera se caracterizan las múltiples vulnerabilidades de la población trabajadora en la región y el alto porcentaje de trabajadores y trabajadoras en condiciones de informalidad que ya existían y que ahora para el futuro se van a aumentar. Eso es lo que dicen todos los estudios, todas las reflexiones que han salido últimamente. Y bueno, la dependencia en la región que sigue teniendo en el mundo más bien para el desarrollo, la situación que hay con esta parte de las trabajadoras y los trabajadores en la informalidad y cómo están siendo tratados, cómo están viviendo la pandemia y cómo eso se va a repercutir en un futuro. Y bueno, también hay que hablar de otros elementos como es el desempleo, como es el aumento de la pobreza, que son parte de los puntos que salen en todos los estudios, la pobreza, la desigualdad, la fragilidad de los sistemas de protección social que se han puesto en la mesa y cómo constantemente vemos en los países las grandes debilidades que tenían ya estos sistemas de protección social, estos sistemas de salud, ¿no? Que desde antes de que llegara el COVID y viene a desnudarse a su llegada. Y bueno, a partir de la llegada de la pandemia, estas tendencias se exacerban. Eso lo estamos viendo y todavía no es posible medirlo con precisión cómo va a seguir pasando. Y bueno, siendo lamentablemente la clase trabajadora la más afectada. Y creo que ya se mencionó en algún momento el tema del teletrabajo como una respuesta para mantener la actividad económica en el contexto del confinamiento y el distanciamiento que se había recomendado. Pero esto ha venido de alguna manera a precarizar aún más las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque ha transferido costos operativos de algunas empresas para trabajadores y trabajadoras. Y aunque hubo algunas iniciativas de regulación y decretos de urgencia que se realizaron, en su mayoría, debo decirlo, sin consulta y sin espacios en negociaciones colectivas, estas condiciones serán muy difícilmente reversibles a futuro. Adicional a esto, vale la pena preguntarnos, aquí, ¿cómo se concilia la vida familiar y laboral y educativa? ¿Cómo vamos a estar con todas las personas en una casa, no necesariamente con condiciones óptimas de internet para atender a las demandas laborales? Por lo menos de una persona, imagínense si trabajan 2 personas de manera remota desde su casa con las limitaciones que esto puede presentar, ¿no? Y también a eso podemos añadir la situación de las jóvenes, de los jóvenes, de la niñez en el mismo espacio y con los mismos recursos. Entonces, es una falacia la conciliación de la vida familiar y laboral en un contexto como el que estamos viviendo. Ninguna regulación puede sustituir las condiciones económicas de salud y emocional. No se debe sustituir el trabajo decente, eliminando las responsabilidades de las empresas. Ya eso lo hemos colocado, de hecho, en otros espacios y yo creo que también este es un espacio interesante y propicio para ello. Por otra parte, el desbalance de la distribución de las tareas, que yo creo que también lo hemos venido hablando desde el principio de la pandemia y hoy mismo es un tema protagonista, el cuidado no remunerado, el aumento de la forma exponencial de la violencia, que también acabamos de mencionarlo, y en el periodo de confinamiento, como la violencia, el acoso en el mundo del trabajo, que resulta que ahora también se ha trasladado el mundo del trabajo al hogar, pues son elementos también a considerar y ver de qué manera más universal, de una manera universal, donde tengan la participación, un real tripartismo, pues se pueden buscar las soluciones y las alternativas más pertinentes para las trabajadoras y los trabajadores. Cabe mencionar que según la OIT, las mujeres contribuyen en un 76.2% en el promedio de horas de trabajo del cuidado no remunerado, más del triple que los hombres, y esto lo señalo porque son también cifras que ligeramente María mencionaba que habían cambiado en un momento, pero la misma OIT fue que nos dio estas cifras y estas situaciones. Y bueno, ya para ir redondeando, esta diferencia profundiza las triples jornadas laborales para las mujeres durante la crisis, colocándola aún más en un riesgo de contagio. Y con esto termino, porque son, y creo que también en su momento lo dijo María, pero yo me voy más allá, son las que se les ha asignado socialmente el rol de cuidadoras
en lugar de proveedoras. Entonces, esto es un elemento importante a tomar en cuenta en todo este contexto de análisis de los impactos del COVID y cómo nos va a dejar algunas secuelas al futuro. Lo dejo hasta ahí y quizás volver un poco más adelante con otros. Gracias, Jordania. Lo que yo saco de esta es sí, se necesita todas las nuevas medidas que están ocurriendo ahora solamente van a funcionar con un buen en un contexto de un buen diálogo social con el trabajador. Solamente así pueden optimizar estas medidas. Vamos a tal vez de nuevo intentar con Marcela, que ahora cambió en un avatar, en un icon. Marcela, ¿puedes dar tu perspectiva? Sí. Sí, muchas gracias, Cal. Quizás así me escuchen mejor. Bueno, como les decía antes, en Argentina comenzamos la cuarentena hacia el 20 de marzo. Después de tantos meses en aislamiento social, la realidad es que las consecuencias negativas, como venimos hablando específicamente para las mujeres, han sido muchas. Se han profundizado mucho más las desigualdades, se han ampliado mucho más las brechas que previamente ya existían. En particular en Argentina, como les contaba, las denuncias por violencia de género aumentaron casi un 40% durante la cuarentena. Piensen ustedes que hasta el 31 de agosto teníamos 199 femicidios en nuestro país y ya tenemos lamentablemente 3 femicidios más en los días que llevamos de septiembre. Se siguen reforzando estereotipos donde las tareas y las responsabilidades de cuidado de niños, de mayores y de personas con discapacidad y además las tareas domésticas sigue recayendo sobre las mujeres que además ahora están teletrabajando, estamos teletrabajando y también estamos como responsables principales y primarias de las tareas del cuidado y las tareas domésticas. Toda esta sobrecarga de trabajo no remunerado que recae sobre las mujeres es un obstáculo además para el logro de la autonomía y el empoderamiento económico que veníamos hablando antes. Entonces, yo creo que esta profundización de las desigualdades estructurales que tiene América Latina, en particular yo hablo de la Argentina, la realidad es que nos lleva a tener a las empresas una agenda de diversidad cada vez más activa, porque tenemos una doble responsabilidad, creo yo. Por un lado tenemos la responsabilidad o la corresponsabilidad con el Estado Nacional en la implementación y la aplicación de aquellas políticas públicas que se definan a nivel gubernamental, pero por otro lado, como actores sociales relevantes que somos, tenemos la responsabilidad ya sí primaria, no corresponsabilidad, sino primaria y principal, en liderar esta temática, en desarrollar planes de acción que realmente promuevan la corresponsabilidad y la real igualdad de oportunidades. Así que me parece que tenemos que seguir reforzando muchísimo más. Nosotros lo que hemos hecho en materia, por ejemplo, de comunicación interna es, por un lado, empoderar a las mujeres, seguir trabajando en acompañar a aquellas mujeres que lamentablemente hoy siguen siendo víctimas de violencia de género y todo esto mucho más potenciado y profundizado por estar 24 horas en el hogar con sus agresores, pero además estamos fortaleciendo mucho más a nuestros colaboradores varones para que tomen cada vez más un rol activo y empiecen a entender que aquellas tareas que históricamente fueron pensadas como en cabeza principal de la mujer son su responsabilidad. Entonces me parece que las empresas tenemos un rol muy importante en este punto y sí me parece importante destacar que la pandemia nos deja un gran aprendizaje que es la agenda del futuro del trabajo tiene que estar centrada en el ser humano. Me parece que ese es uno de los grandes aprendizajes que nos han quedado y tenemos que seguir fortaleciendo todas aquellas acciones que promuevan real oportunidades. Igualdad de acceso a las oportunidades, me refiero. Tenemos que seguir generando acciones que tiendan efectivamente a erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. Tenemos que promover igualdad de oportunidades, inclusión, integración, porque realmente el ámbito justo y equitativo y equilibrado es lo que nos va a permitir salir de esta situación, por supuesto, pero además a nivel corporativo alcanzar un nivel de eficiencia y de competitividad que hoy todavía no tenemos. Y quizás un mensaje final simplemente que muchas veces, y me ha pasado en lo personal dentro de la compañía, es cierto que vamos a tener que poner en jaque muchas veces todo aquello que llevamos construido hasta el momento y desafiar el paradigma organizacional. Y eso no tiene nada de bueno, perdón, no tiene nada de malo, todo lo contrario, es 100% positivo
desafiar el paradigma y que nos permita co-crear un nuevo paradigma donde todos podamos tener las mismas oportunidades. Gracias, Marcela. Está bien interesante, una agenda del futuro del trabajo que tiene que estar centrada en el ser humano y los derechos humanos. Esta yo creo que es una buena perspectiva, un buen aprendizaje que nos deja esta crisis. María Ignacia, por favor, adelante. Ahí. Gracias, Carl. Bueno, la verdad es que aún no sabemos, nadie sabe cuál es el total impacto que va a tener la crisis del COVID-19 en el manejo de la conciliación de la vida familiar y laboral, ¿cierto? Aún no sabemos realmente cuáles van a ser los efectos. A pesar de que algunos países, especialmente europeos, la pandemia ha impulsado una distribución algo más equitativa de las tareas de cuidado y doméstica, la realidad es que a nivel mundial sabemos ya que la gran mayoría del trabajo extra ocasionado por la crisis ha recaído en las mujeres, y especialmente aquellas responsabilidades de cuidado, ¿cierto? En Chile, datos recientes señalan que las mujeres dedican 9 horas semanales más que los hombres a las tareas domésticas y 14 horas más en el cuidado de niños y niñas. En un escenario en que los establecimientos educacionales y jardines infantiles, ¿cierto?, se encuentran cerrados. El estudio Cuidar, desarrollado en mayo de este año, mostró que el trabajo de cuidado que realizaban los establecimientos educacionales se traspasó casi por completo a las madres, y que el 69% de las mujeres que cuidan a menores también trabajan, lo cual aumenta la gravedad de las circunstancias, ¿cierto? Las cifras respecto a las responsabilidades parentales son más dramáticas aún. El 57% de los hombres dijo dedicar 0 horas semanales al cuidado de los menores, y un 71% declaró no dedicar horas al acompañamiento en tareas escolares. Es decir, con estos indicadores nos muestran que la pandemia se estaría agudizando una situación de desigualdad y baja corresponsabilidad que ya existía y que ya era grave anteriormente, y que va de la mano de aspectos culturales propios de todas nuestras sociedades, ¿cierto? Entonces el desafío es gigantesco. Cuando tratamos de pensar en los aprendizajes y cuáles son los pasos a seguir y nuestros desafíos en aquí adelante, sabemos que el desafío es gigantesco, los indicadores son dramáticos, como les decía, pero el diagnóstico es muy claro. Para una mayor participación de las mujeres en el mercado del trabajo es indispensable cambiar las estructuras tanto normativas como institucionales que sustentan en paradigmas sociales que atribuyen la responsabilidad de conciliar trabajo y cuidado de los hijos a un problema de las mujeres, y solamente de las mujeres, cuando en realidad se trata de un problema de la familia completa, ¿cierto? En que todos los integrantes de la familia debiesen, ¿cierto?, compartir tanto derechos como responsabilidades. Y dentro de esas responsabilidades, las responsabilidades de cuidado y de trabajo doméstico. En dicho sentido, quiero compartir con ustedes que nuestra legislación laboral en Chile mantiene hace 100 años una norma que desincentiva la contratación de mujeres. Solo tienen derecho en Chile, derechos a la cuna, los hijos de las trabajadoras de empresas con 20 o más mujeres contratadas, derecho que es financiado por el empleador. Entonces, esta es una barrera que nos urge levantar para que miles de mujeres tengan la oportunidad de tener un empleo remunerado, con contrato y con todos sus derechos, y un espacio seguro para el cuidado de sus hijos pequeños, y para terminar con el mayor costo de contratación femenina que esto significa, ¿cierto? Entonces, el proyecto de reforma de esa lacuna universal que estamos en el fondo promoviendo desde el gobierno, permitiría que los hijos menores de 2 años de todas las mujeres, madres y padres, trabajadores y trabajadoras, tengan acceso a este beneficio sin importar el número de mujeres contratadas por cada una de las empresas. Esta reforma terminará con el mayor costo de contratación de mujeres que existe en Chile, pues la sala cuna será financiada mediante un fondo solidario a través de un pequeño aumento de 0.1% de cotización de cada trabajador, hombres y mujeres de cualquier edad. Queremos levantar desde el gobierno una de las barreras más importantes que impide hoy que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades laborales, integrando adicionalmente a varias mujeres que estaban fuera, que estaban excluidas de este beneficio, por ejemplo, como las que trabajan en empresas con menos de 20 mujeres trabajadoras,
también aquellas mujeres que trabajan en forma independiente, que también están excluidas de este beneficio, y también trabajadoras de casa particular. Entonces se busca que todas ellas puedan contar con un espacio seguro del cuidado de sus hijos pequeños. El que hemos planteado, ¿cierto? La problemática que hemos planteado aquí, tanto yo como mis compañeras, es un problema de toda la sociedad, ¿cierto? Pero respecto del cual el Estado tiene que asumir un rol especialmente activo, garantizando y promoviendo los derechos humanos en que se sustenta la igualdad de hombres y mujeres en el trabajo y en la vida familiar. Para ello, requerimos asegurar políticas integrales, comprensivas y coordinadas con todos los actores de la sociedad que logren conciliar corresponsablemente la vida personal, familiar y laboral. Muchas gracias. Gracias, María Ignacia. Vamos a mirar algunas de las preguntas que han llegado porque nos queda solamente 10 minutos, pero muy rápidamente. Lo que hemos escuchado son, de efecto, grandes aspiraciones, algunas ya han sido implementadas, pero ¿cuáles son los obstáculos? Ustedes pueden dar como 1 o 2 obstáculos y cómo plantean de superar estos obstáculos, y quiero empezar con Jordania, estos obstáculos. Y estás en mute, sí. Sí. Bien, los obstáculos para poder avanzar, era Sí. la pregunta. En términos de promover una maternidad y la corresponsabilidad. Bueno, primero, hay algo que yo mencionaba, era el tema del sistema, ¿no? Un cambio del sistema a mí me parece que es lo primordial, porque el actual sistema no permite los avances que se necesitan en materia de inclusión, en materia de igualdad, en materia de equidad, mientras se siga asumiendo el patriarcado como un régimen de dominación social, y de ahí quiero vincularlo con algo que mencionábamos, el tema, un detalle breve, pero que también es contundente, porque nos dice en lo que estamos viviendo esto del rol de la mujer como cuidadora, un rol que alguien le asignó, un sistema le asignó, y por eso hoy en día seguimos replicando este tipo de elementos, pues va a seguir siendo una traba en términos de avanzar. Entonces, es necesario construir un modelo diferente, un modelo sostenible, un modelo más inclusivo, un modelo que no deje a nadie atrás, un modelo donde todos y todas podamos avanzar a un mismo ritmo de oportunidades y de inclusión, de solidaridad, y que todos y todas tengamos la oportunidad de avanzar en conjunto, y que los beneficios pues no sean solamente para un pequeño grupo. Entonces, ese es uno quizás de los obstáculos que pueden complicar el avance en términos de igualdad. Otro quizás es la falta de decisión política de algunos gobiernos, ¿no? Donde no ponen el tema de la inclusión y la igualdad como parte de sus prioridades. Entonces, eso también de alguna manera puede afectar en los avances que necesitamos todas y todos, bueno, en este contexto y a futuro. Yo diría que por lo pronto hay otros obstáculos que sí muy bien pudiéramos analizar, pero ahora mismo es necesario un cambio de sistema, es necesario un cambio de modelo, una perspectiva diferente que ponga a la gente, al ser humano en el principio, y que fomente la igualdad y la inclusión de todos y todas. Gracias, Jordania. Se requiere una transformación, como en las palabras de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, una transformación. María Ignacia, muy breve, tu perspectiva a estos obstáculos. Sí, los obstáculos, bueno, yo creo que uno de los principales obstáculos que tenemos es que el problema de la corresponsabilidad y la conciliación, lo que hemos podido ver, es un problema sociocultural también, ¿cierto? O sea, más allá de que podamos avanzar y de manera relevante en políticas públicas que traten de incentivar una mayor participación y una mayor corresponsabilidad, tanto dentro de los hogares, dentro de las iniciativas dentro de los lugares de trabajo, ¿cierto? Sabemos que hay algo que tenemos que hacer, yo creo que en las primeras fases más educativas,
Tenemos que ver cómo instalar el tema de la corresponsabilidad y la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres desde edades tempranas. Eso es clave, porque sabemos que las próximas generaciones van a tener una perspectiva distinta, pero hemos visto con los indicadores que la situación no está cambiando. Creeríamos que de hace 50 años hoy día la corresponsabilidad y los indicadores, por ejemplo, que les dije yo, que el Fondo de las Mujeres tienen 9 horas más a la semana en trabajo en fondo doméstico. Eso nos muestra que no hemos avanzado realmente. Y es por eso que en fondo los pasos tienen que ser decididos en términos de políticas públicas. Por ejemplo, como aquella que les mencionaba esa lacuna. Creemos que es clave, por ejemplo, incentivar que hay algunos, por ejemplo, algunos derechos, por ejemplo, como el postnatal, que hay hombres que se los podrían tomar, o por ejemplo, los permisos por enfermedad grave de hijos menores de 2 años, que los hombres no se los toman. Entonces, tenemos que también ver cuáles son los incentivos que podemos establecer en los distintos ámbitos de las políticas públicas de nuestros países que puedan generar esos cambios, que puedan generar esas transformaciones sociales. Como decía Jordania, esto requiere una transformación y también la participación de todos los actores, porque la verdad es que si solamente un ámbito de actores son los que impulsan esta transformación social y estas transformaciones institucionales, la verdad es que no vamos a avanzar. Tiene que haber un cambio, Jordania también lo comentó, tenemos que incentivar instancias de diálogo social donde todos estemos de acuerdo, donde estemos todos parados en el fondo en un mismo ámbito inicial, en relación a la urgencia de incentivar mejores políticas de corresponsabilidad y conciliación. Gracias, María Ignacio. Y 1 minuto todavía para Marcela. Sí, muchísimas gracias, Carl. Espero que estén viéndome bien ahora. Muchísimas gracias por la paciencia también. Simplemente un mensaje final. Comparto con todas mis colegas del panel del día de hoy que es necesario seguir generando consensos. Comparto en que es importante las importantísimas las políticas públicas que se definan a nivel gubernamental, pero es muy importante los planes de acción que las empresas tenemos que llevar adelante para que esto realmente suceda, tanto aplicando aquello que a nivel gubernamental se establece, como también llevando acciones concretas de parte nuestra y con iniciativas propias de parte de las compañías. Somos un actor social muy importante en la sociedad. En Argentina, años, una cantidad fenomenal instalado el tema en agenda, que han sido normativas pioneras en la materia. Por ejemplo, sin ir más lejos, en materia de tareas de cuidado, la ley de teletrabajo específicamente tiene un artículo concreto sobre eso para proteger a las personas que llevan adelante tareas de cuidado de menores, de mayores y de personas con discapacidad. Tenemos infinidad de normativas. Estos últimos meses ha abundado la cantidad de normativas que han establecido protección para las personas que realizan este tipo de tareas. Y también se han establecido en Argentina obligatoriedad, tanto a nivel de entidades financieras como de empresas y organizaciones de la sociedad civil, de paridad de género en los órganos de dirección, de administración, de fiscalización. Entonces, me parece que la normativa está, las políticas públicas en general acompañan este proceso que se viene llevando adelante y las empresas no nos podemos quedar atrás. Gracias. Tenemos que cortar aquí, Marcela. Perdón de interrumpir, pero tenemos que concluir porque nos van a echar de la sala, pero yo escuché la paridad de género en todos los organismos de la gerencia de empresa. Quiero concluir aquí también. Muchas gracias, la María Arteta, la María Ignacia, la Jordania y la Marcela. Muchas gracias para su tiempo y para compartir sus experiencias. Y quiero también dar gracias al público para su tiempo, su interés, y les desea un buen día y una buena conferencia y que a todos les vaya súper bien. Muchas gracias. Gracias, abrazos. Un placer.